acerca de este tema de la justificación. En el versículo 16 del capítulo 3 de la carta a los Gálatas, él viene hablando acerca de lo que ha hecho, hermano, a través de hablarnos del testimonio con Abraham, el alcance de aquello que él prometió a Abraham, un hombre que le creyó a Dios, un hombre al cual Dios le salió a su encuentro como un día lo hizo con nosotros, y Abraham simplemente le creyó, hermano. Abraham estaba en su tierra, tenía sus propias creencias, sus propios dioses, venía de una familia, según la historia, era adinerada, traía arraigados sus propias maneras de pensar, pero el Dios del cielo, hermano, con propósito, así como con usted y conmigo, aparece a la vida de Abraham y le llama. Cuando la voz de Dios viene, cuando el llamado de Dios viene, hermano, a un mortal como usted y como yo, a un mortal como Abraham, cuando los planes de Dios desde la eternidad, hermano, que han sido gestados se están cumpliendo, la respuesta es que le seguimos. Y la respuesta de Abraham es que le siguió y le creyó al Señor, porque los planes de Dios estaban previstos. De modo que Abraham le creyó al Señor, a su promesa. Dios estaba pensando, hermano, en una salvación general, no simplemente en una sola nación, sino en muchos. Pero había una promesa. En el versículo 16, continuando en esta temática, hermano, de lo que Dios había comenzado a través de Abraham, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno solo. Y a tu simiente, la cual es Cristo, dice Pablo. Recuerde que Pablo está hablando a los Gálatas, está volviéndoles a recordar la gracia que han recibido por medio de Cristo. Pero al no comprender quizá a los Gálatas algunas cosas, Pablo está abriendo el panorama de la revelación para que ellos puedan comprender cuál ha sido el favor que Dios les ha entregado a ellos, a los Gálatas, como el mismo Pablo también ha sido partícipe de esa revelación y esa bendición. En ese versículo 16 el apóstol hace un énfasis en el singular de la palabra simiente. Y lo que hace el apóstol aquí, hermano, es expresar que la venida de Jesucristo realizaría o llevaría a cabo las promesas de Dios. Dice Pablo que Dios no hablaba de simientes, sino que hablaba de una sola, una simiente. Y con eso se refería a una sola persona, y este era Cristo, porque esta era la promesa que Dios estaba entregando a Abraham, a Cristo. Esa era la promesa. Era una simiente, una semilla. Él no hablaba de muchas,
Él hablaba de uno solo, por medio de uno solo, por el cual Él traería el cumplimiento, además de muchas otras cosas. Para nosotros debe de ser claro, hermano, Cristo es suficiente. Cristo es el plan de Dios. Cristo es lo único que el Señor, hermano, nos ha dado y nos ha entregado a nosotros. Él y solamente Él. En especial la promesa central y esencial es Cristo. Pero a ello también añadía diciendo, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. La promesa de una relación no perturbada con Dios. Una que podía realizarse únicamente por la reconciliación, que sería llevada por medio de Cristo. De ahí que Pablo, hermano, enfatiza el singular de simiente y afirme que en un sentido estricto propio es en Cristo y solamente en Cristo, en quien Dios estaba pensando. Solamente en Cristo es en quien Dios estaba pensando cuando Él dio su promesa a Abraham. Recuerde que la Escritura dice que desde la eternidad esto ya estaba planeado por el Señor. De modo que no había en la mente del Señor, no había otro pensamiento más que Cristo. Sabiendo que vendría Cristo, podía prometerse que todos aquellos que por la fe son de Cristo participarían de lo que Dios le había prometido a Abraham. Que las familias serían benditas en Él. Y no porque fueran en Abraham, en la persona de Abraham, sino en la promesa que se le estaba depositando en el corazón a Abraham. Y que el mismo Abraham ya estaba participando de ello porque Abraham había obtenido fe, confianza. En el versículo 17, Gálatas 3:17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Recuerde que en medio de los Gálatas habían quienes, hermano, insistían en que era necesaria la ley, por lo menos algunos aspectos de la ley. Para ellos, el hecho de que no se tuviera en cuenta aspectos de la ley sería motivo de que la gracia de Dios no fuera suficiente, Cristo no fuera suficiente. De esa manera, entonces, lo que había prometido el Señor tampoco era, hermano, algo que debiera ser suficiente. Por eso dice, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, mucho antes de que apareciera la ley, no abroga lo que Dios habló, lo que Dios hizo como promesa a Abraham. Dios habló y prometió. El hecho de que la ley venga, la ley aparezca después de cierto tiempo, 430 años,
Dice, no piensen ustedes que eso va a abrogar la promesa de salvación. Porque la promesa dada a Abraham era eso, salvación por medio de la fe. Hoy por hoy algunos piensan de la manera como los Gálatas o los maestros que estaban entre los Gálatas pensaban. Aspectos de la ley tenían que ver con el congregarse, con el orar, con el ayunar, con el hacer sacrificios, con el llevar a cabo cosas externas como la circuncisión. Hoy por hoy también, hermano, nosotros tenemos que estar seguros de que el plan de Dios sigue siendo el mismo. No es por las obras que podamos hacer. Y espero me comprenda. No por lo mucho que podamos congregarnos, orar, ayunar, sino por la fe, la confianza. Hay una genuina fe. Creemos a la promesa. El hecho de que usted y yo, por la lucha que tenemos aún con el pecado, lleguemos a fallar en cuanto a la ley, en algún mandamiento de la ley, eso no va a abrogar la promesa de que Dios a usted y a mí nos ha justificado en Cristo por medio de esa promesa, porque hemos llegado a creer, a confiar en su sacrificio y lo valoramos y lo entendemos y lo comprendemos y lo abrazamos. Llegar a infringir el mandamiento ahora que somos cristianos en alguna manera, no porque sea parte de nuestra vida práctica, no porque sea por ello, sino porque somos vulnerables aún, no invalidará la promesa de que hemos sido salvos por la fe por medio de Cristo, de que Dios nos ha bendecido con su bendición. A los Gálatas se le estaba diciendo, Cristo no es suficiente, tienen que cumplir con la ley, con aspectos de la ley, tienen que hacerlo. Eso no quiere decir entonces, volvámonos practicantes de pecado e incumplamos la ley, ya estamos salvos. Forniquemos, adulteremos, mintamos, matemos al hermano con nuestras palabras, codiciemos, deshonremos a los padres, no respetemos a Dios y tomemos su nombre como queramos, juremos. Eso no está diciendo eso. Sino que está diciendo, Dios ha entregado una salvación, Él lo ha prometido y Dios no miente, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Vivir una vida de santidad, sí, nos dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir la vida moral que Dios nos exige. Él no quiere que adulteremos, que forniquemos, que codiciemos, que deshonremos a nuestros padres. Él no quiere que tomemos su nombre en vano, que matemos al hermano con nuestras palabras o físicamente si llegara a ser el caso. Él no quiere que hagamos eso. Pero quiere que entendamos que no es por tratar de hacer esas cosas que vamos a alcanzar la promesa de la salvación, sino que creamos y confiemos de que Él lo determinó de una sola manera, y es gracia, misericordia, regalo, bondad a través de la fe, la confianza plena en aquel que murió en la cruz.
Y con ello viene la bendición de darnos su espíritu para que nosotros podamos vivir la vida que a Dios le agrada. El espíritu nos lleva y nos trae, Él nos conduce a la vida que Dios quiere que nosotros vivamos aquí y ahora. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Amén. Hermano, lo prometido por Dios desde la eternidad pasada y en el pasado cronológico de nosotros, ya siendo puesto el hombre en esta tierra, no puede invalidar la promesa. El testamento, el pacto, la promesa dada por Dios en el pasado no puede perder su validez al añadírsele algo más. Fíjese lo que dice Pablo, dice 430 años. Dice que vino 430 años la ley, vino después de la promesa hecha a Abraham. 430 años transcurridos entre la promesa y la venida de la ley. Eso se basa en lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 40. Éxodo capítulo 12, versículo 40. Pablo se está apoyando en las Escrituras. Jesús habló acerca de las Escrituras diciendo, todas ellas dan testimonio de mí. Cristo, la promesa. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. La transmisión textual hebrea aplica esta cantidad de años solo a la estancia de Israel en Egipto, mientras que otras tradiciones textuales hablan algunas de 435 años. Sea como sea, hermano, 430 o 435 no es relevante. A la verdad no es relevante. Lo importante para Pablo, y que se lo deja claro a los Gálatas y debe ser claro para nosotros hoy, no son los cálculos cronológicos. Lo importante, de hecho, es que la ley fue posterior, mucho después, a la promesa que Dios mismo le hizo a Abraham. Dios directamente le hizo a Abraham. Amén. En el versículo 18 dice Pablo, porque si la herencia es por la ley, pues ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Y de hecho no nos convendría a nosotros, hermano, que la promesa de salvación o la herencia fuera por la ley. Porque ciertamente estábamos perdidos y estaríamos perdidos. Pues ninguno aquí cumple la ley. O dígame aquí, ¿hay alguien aquí que ya no peque absolutamente? La Biblia dice, no hay hombre que haga lo bueno siempre y nunca peque. Y eso nos incluye a nosotros aún estando bajo la gracia. ¿O no? En términos generales, no hay hombre sobre la tierra que haga siempre el bien. Porque los hombres suelen hacer bienes. Pero no hay ningún hombre que llegue a decir que jamás infringirá la ley del Señor.
con uno solo que infrinja ya es culpable de todos, dice la Escritura. Amén. De modo que si fuera por la ley, entonces, hermano, diríamos nosotros también de alguna manera, si pretendiéramos ser salvos por la ley, esto sería algo imposible. Amén. Pero Pablo le dice a los Gálatas, pero el asunto fue que Dios se la concedió a Abraham mediante una promesa. O sea, eso pesa. Cuando Dios promete, Dios cumple. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios promete, hermano, Dios cumple. Dios no juega a hacer promesas y luego no cumplirlas. Como nosotros sí jugamos muchas veces, diciéndole, Señor, me voy a guardar, Señor, voy a ser juicioso. Y en ocasiones fallamos y fallamos. Por eso es que se sentó a la diestra del Padre a interceder por nosotros, como un abogado. Y si alguno haya pecado, pues hay gracia. Venga a Cristo, confiese su pecado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Esa es una gracia que Dios nos da, pero aún así no para que la tomemos como una cosa que lo estemos repitiendo constantemente, porque de lo contrario Dios estaría disciplinándonos. Nuevamente, hermano, Pablo es muy decisivo y muy firme en decirle a los Gálatas de qué se trata. Y esta mañana la Escritura está siendo muy decisiva y firme para usted y para mí en cuanto a este aspecto, para que lo comprendamos. La Biblia está escrita, las palabras de Dios están escritas. Aquí está el escrito, las palabras de Dios están allí para usted y para mí, y son muy decisivas y firmes para que usted y yo hoy comprendamos cómo es que Dios lo ha hecho, cómo es el plan de Dios, cómo debemos seguirlo, creerlo, ponerlo en práctica. Si fuera que por la ley, es decir, por nuestros propios esfuerzos, pudiéramos hacer valer cualquier derecho de recibir la herencia, esta ya no se alcanzaría por la promesa, es decir, por la aceptación por medio de la fe de lo prometido por Dios. Pues la Biblia dice que Abraham creyó. La Biblia no dice que Abraham cumplió con una ley. No, Abraham le creyó a Dios y caminó con Dios y anduvo con Dios, creyendo cuando Dios le hablaba, lo guiaba con su palabra, le decía: sal, ve, haz, entra, no entres. Sigue siendo de la misma manera. Dios nos guía por su Espíritu. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados, dirigidos, conducidos por el Espíritu de Dios. Él está trabajando constantemente en nosotros, convenciéndonos cada día de pecado, de justicia y de juicio. Él trabaja en ello constantemente. La obra del Espíritu en primera instancia al pecador, al que no conoce al Señor, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu en nosotros sigue trabajando de la misma manera cada día. Nos vive convenciendo de pecado y nos dirige a la verdad, a la justicia de Dios.
Nos recuerda cada vez cuál es la obra de Dios en la cruz, que Él ha vencido al maligno, Él ha vencido las potestades, principados, que los exhibió públicamente, que venció por nosotros en la cruz. Amén. Y es evidente cómo recibió Abraham el derecho a la herencia. No fue por la ley, hermano, sino en vigor de una promesa, y Abraham creyó. Una promesa de Dios, y Abraham le creyó. Nosotros debemos clamar a Dios que nos enseñe a confiar. Ante las circunstancias que se presentan. Hermano, ante las tempestades que se presentan, como cuando el Señor le dijo a Pedro, sal del arca y camina, y el mar estaba embravecido y había una gran tormenta. Y Pedro salió del arca y caminó unos cuantos pasos, pero cuando perdió su confianza en Cristo, la promesa, se hundió. Quitó su mirada de Cristo. Y quitar la mirada no se trata literalmente de que dejó de mirar a Jesús, no, sino que dudó. Puesto los ojos en Jesús no significa poner a Jesús allí, un retrato y mirarlo fijamente. No, significa es cree en lo que te ha dicho, porque Él no miente. Y Él dijo, Dios dijo, Cristo es suficiente. La promesa es Él, Cristo. Y con Cristo viene toda gracia de parte de Dios. Está incluida el Espíritu, está incluida su fruto. ¿Comprende? El texto original dice que la otorgó por gracia. Él otorgó, hermano, eso por gracia, no por el cumplimiento de una ley, no por nuestro propio trabajo. El término en griego es el verbo que charistai con K o charizomai, que significa mostrar favor, complacer, regalar, otorgar como un favor, o perdonar, o condonar. Amén. Fue por gracia. Una promesa de gracia. En la oración final se halla la decisión consumada de Dios de hacer valer su gracia. Gracia. La ley como medio para alcanzar la herencia, hermano, en esto que dice Pablo, queda totalmente descartada. No que tiremos la ley a la basura, no, sino que dejemos la ley de un lado si hemos pretendido o creído o pensado que por nuestros propios trabajos, esfuerzos, por cumplir la ley y todo lo que ello se desprende, nosotros vamos a alcanzar el favor de Dios. No, porque es un regalo, es una promesa. Dios lo prometió, Dios lo hace, Dios lo va a hacer si confiamos, si creemos. Y Pablo le estaba hablando esto a los Gálatas. Recuerde que le dijo: Gálatas insensatos,
¿Quién lo fascinó? A ustedes, ante cuyos ojos ya les presenté a Cristo claramente crucificado. Y al creerlo, recibieron el Espíritu Santo. Ahora dígame, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando estaban abrazando esa ley? ¿Recibieron el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo vino a ustedes cuando escucharon con fe, con atención, cuando creyeron. Dios les suministró el Espíritu Santo e hizo maravillas entre ustedes, en ustedes. Y esas maravillas en primera instancia Dios las hace en el alma de nosotros, en el corazón de nosotros. Qué maravilloso la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Dios nos suministra el Espíritu y Él hace maravillas en nosotros, dentro de nosotros. ¿Cuáles maravillas? Nos ha hecho nuevas personas, una manera distinta de pensar. Dios ha puesto el deseo en nosotros de hacer su buena, agradable y perfecta voluntad. Es una maravilla lo que Dios ha hecho en usted y en mí, que ya no pensamos de esa manera como antes. Sí, Dios hace cosas maravillosas. Dios hace salir brazos, Dios quita el cáncer. Dios hace cosas maravillosas. Pero lo más maravilloso que puede ocurrir en alguien que tiene un cáncer es que el alma sea cambiada, transformada, renovada, nueva. Al fin y al cabo algo nos va a llevar a la tumba. Pero después de la tumba, la resurrección por toda la eternidad al lado de Él, porque Él lo prometió. Mire cómo dice Gálatas 3:18 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Y ese aceptar es confiar. Pero Dios dice, por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Hermano, el Dios al cual usted y yo le servimos hoy no miente. Nosotros sí. Pero Él no miente. Esto es locura para el que se pierde. Pero para los que creen, este es el poder de Dios para salvación. Abraham fue loco, a lo mejor. Salió de su tierra y de su parentela a un lugar donde Dios no le había dicho a dónde. Le dijo, sal a la tierra que yo te voy a mostrar. Él salió sin saber a dónde iba. Seguro de que Dios lo llevaba por buen camino. Y Dios nos lleva a usted y a mí por el buen camino. Y el único camino al Padre. Y ese camino es Cristo. ¿Qué vamos a encontrarnos en ese camino? Muchas cosas. Pero Él no dejará que mediante el andar en ese camino, lo cojo que pueda haber en nosotros todavía se salga de ese camino. Él nos mantendrá en la rectitud. Por torpe que seamos, dice, hay un camino de santidad que Dios ha trazado y por torpe que seamos, no nos saldremos de allí. ¿Y por qué? Porque Él de antemano prometió que el que está en Él nunca se perderá. Él lo prometió. Eso, hermano, nos debe impulsar y animar más cada vez, hermano, a atender la voz del Señor, a guardarnos para Él.
a apartarnos del pecado, porque eso sí dice la Escritura. Huyan de las pasiones juveniles. No hagan amistad con el mundo. No participen de las obras infructuosas del mundo. Repréndalas. Repréndalas y sácalas a la luz. Lo maravilloso que Dios ha hecho dentro de nosotros, hermano, es lo que nos lleva a nosotros a estar en medio de un mundo sin contaminarnos, con un pensamiento a diario de no quererme contaminar con este mundo. Eso es lo que es arrepentimiento, una manera distinta de pensar, un chip cambiado y transformado. Eso es parte de la maravilla que Dios ha hecho a nosotros cuando nos ha suministrado el Espíritu Santo. Ya no queremos hacer lo que hacíamos antes. Aunque hay una lucha constante en nuestra carne. Pero Dios nos ha dispuesto, el Espíritu. Mientras que aún en esta carne somos débiles. Pero parte de la promesa que Dios nos ha dado en Cristo y que viene con Cristo es el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Recibiréis poder cuando haya llegado sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. El ser testigos es que hablemos las buenas noticias de salvación, pero también que vivamos la buena noticia de salvación. El Espíritu nos da el poder de poder vivir el Evangelio que predicamos. Porque el Evangelio que predicamos dice, Cristo murió por nuestros pecados, Él pagó el precio. Pero el Evangelio también dice, apártate del pecado y confía plenamente en Él y sus palabras. De modo que el Evangelio es la muerte, el favor de Dios por nosotros, un precio pagado por nosotros. Pero el Evangelio también es apártate y no peques más. Y aún mejor, apártate y no peques más, pero tranquilo, no estás solo. Ten el Espíritu Santo y recibe el poder de vivir una vida agradable a mí, porque el Espíritu nos da el poder de vivir la vida de Dios. Por eso dice, no contristes al Espíritu Santo, que está dentro de nosotros y constantemente nos dice, no participes de esto. Nos pone alerta sobre algo que nos contamina, algo que no está bien, una actitud que no está bien. Cuando hacemos lo contrario, lo contristamos. Dios pensó bien su plan para con nosotros. Vamos a estudiar con la ayuda del Señor todo Gálatas y ya vamos como por la parte 12, no sé, o 13, ¿no? La 11. Y no sé si usted se le está haciendo muy largo ya 11 domingos en este tema, hermano, pero creo que Dios quiere que nosotros podamos entender a detenimiento muchas cosas, hermano, y que quede claro lo que significa el Evangelio. Que lo tengamos claro, porque por ahí se predica un evangelio totalmente distinto, torcido, distorsionado, y mucha gente creyendo que está viviendo el evangelio se va a perder. Porque si no ha entendido lo que significa realmente el evangelio, se va a perder. Pido a Dios, hermano, que nos dé a usted y a mí entendimiento de todas estas cosas. Solo necesitamos, hermano, la actitud de tener un corazón manso para recibir las palabras de Dios.
manso. Un espíritu manso, hermano, converge, entre otras cosas, al hecho de aceptar lo que Dios dice en su palabra, su consejo, su enseñanza, la manera de Dios, el plan de Dios, como Dios dice que es. Y aún que nos soltemos en las manos de Dios para que Él nos ayude a dirigir nuestra vida, y que mientras dirige nuestra vida, Él nos va llevando, cumpliendo su plan. Él nos enseña a vivir la vida de Dios mientras estamos aquí, en esta tierra. Mientras viene lo pleno. Amén. Mientras viene lo pleno de parte del Señor. Yo voy a dejar allí. Espero que esto esté siendo para usted algo que le edifique. Amén. Y que lo comprenda. Es una gracia que Dios nos ha dado. Es una promesa de Él. Y en eso estamos seguros. Cuando Dios llega a prometer algo, hermano, podemos estar seguros y tranquilos. Porque si Dios lo promete, Dios lo cumple a cabalidad. Y Él ha cumplido todas estas cosas. ¿Sabe? Pablo era alguien que perseguía a Cristo. Perseguía esta verdad. Él era acérrimo de que era por la ley y nada más que la ley, sin darse cuenta de que él invalidaba constantemente y vivía en una infracción constante de la ley. Pero cuando Dios le abrió los ojos y le permitió ver con claridad, se gozó. Él no buscaba más que la oportunidad de poder abrirle los ojos a otros de la manera como el Señor lo había hecho con él. Las escrituras, hermano, están para ello. Las mismas palabras que Pablo habló a esa iglesia y a muchas otras, Dios mismo se encargó de que esas palabras pudieran quedar aquí de frente para usted y para mí. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano.